mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí, y yo te anhelo, Señor, y perdido sin ti. Eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí, y yo te anhelo, Señor, y perdido sin ti, perdido sin ti, perdido sin ti, perdido sin ti. Dios me lo bendiga. Un día como hoy, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en las puertas de Wittenberg. En este lugar, en Alemania, él presentó esto que conmocionó a lo que es toda esta nación en cuanto a la idea que se tenía del pecado, en cuanto a que se tenía que dar ciertas cosas para poder ser libre de pecado y obtener salvación. Una idea errónea que se tenía en ese entonces, pero gracias al Señor hoy podemos celebrar la Reforma Protestante. Gracias al Señor hoy cumplimos 503 años de esa victoria, de abrir los ojos y caminar en verdad. Teniendo eso en mente, quisiera que hoy continuáramos con el libro de Efesios y en esta ocasión en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, hemos estado hablando del nuevo hombre. Eso fue lo que habíamos estado pronunciando la vez pasada. En el capítulo 3 habíamos hablado de esta nueva criatura, pero ahora entrando al capítulo 4, 5 y 6 se nos habla de nuestra responsabilidad ahora que somos nuevas criaturas. En los primeros 3 versículos se nos hablaba de la palabra clave en todo el libro, gracia. Y seguiremos mencionando la palabra gracia durante estemos aquí. Pero los primeros 3 capítulos eran indicativos y estos 4, del 4 al capítulo 6 son imperativos. ¿Qué quieren decir? Que nos indicaba quiénes somos ahora en Cristo. Pero también ahora nos va a hablar de la responsabilidad.
Así que hemos recibido gracia divina, ahora también tenemos una responsabilidad nosotros los humanos, pero no todos los humanos, estamos hablando de los creyentes. Efesios, así es, esta parte del capítulo 4 va dirigida para creyentes. Luego podemos ver también la nueva identidad que tenemos en Cristo, y esto también trae para nosotros nuevas obligaciones, nuestras obligaciones como discípulos de Cristo, no podemos descartar eso. Si el Señor nos ha dado salvación, también Él quiere que vivamos también una vida cristiana. Si también se nos habla de un aspecto teológico en los primeros 3 capítulos, pero también ahora vamos a hablar del 4 al 6 sobre la ética y la moralidad. De eso vamos a estar hablando hoy un poco, como un breve resumen general de todo esto. Así que, así como Romanos, Gálatas y Efesios, en sus primeros capítulos se nos habla de esta manera, se nos indica algo y luego se nos pide que nosotros vivamos y actuemos bajo esa verdad. Y la verdad que hoy quiero retarles a que vivan es vivir bajo la nueva criatura que Dios ha hecho. Porque ahora que tenemos nueva identidad en Cristo, entonces el Señor nos está llamando a que tengamos una nueva conducta, un nuevo comportamiento. Y el capítulo 4, mis hermanos, es el capítulo más extenso de esta carta que estaremos viendo. Así que si el capítulo 4 se expandió más, es porque de alguna manera el Espíritu Santo quiere mostrarnos a nosotros que ahí hay algo a lo cual tenemos que fijar nuestros ojos, agachar nuestra mirada. Podríamos dividirlo de esta manera, todo el capítulo 4, del versículo 1 al 16, la unidad del Espíritu. Del 17 al 32 podríamos hablar de la nueva vida. De esa manera podríamos nosotros dividirlo. Pero bueno, entremos entonces con el primer versículo. Dice de la siguiente forma. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Así que si cambia un poco a la tradicional Reina Valera, entonces es por esa razón. Pero en su contexto es el mismo. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportados unos a otros en amor. Eso es lo que dice los primeros 2 versículos del capítulo 4. Lo vamos a leer hasta el 7. El 3. Esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza y vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Se me hace tan parecido el versículo 1 a Romanos 12. Quisiera volvérselos a leer el versículo 1 y quisiera que me acompañaran luego en Romanos 12:1, porque se nos habla de la misma manera. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Miren, hermanos, antes de irnos a Romanos 12, dice aquí, yo pues, como que dice, por esta razón, prisionero del Señor, que también ya se había mencionado prisionero también en Efesios. Os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados. Hermanos, ya hemos hablado de todo lo que el Señor ha hecho en nosotros, pero ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Vivir de una manera digna. ¿A qué se refiere eso? El Señor nos ha llamado a santidad, entonces nosotros tenemos que vivir en santidad. El Señor nos ha llamado a ser luz, entonces nosotros necesitamos vivir siendo luz. El Señor nos ha llamado a que seamos testimonio, pero ¿qué clase de testimonio vamos a hacer? Si el Señor nos ha hecho un llamado,
entonces nosotros debemos de vivir bajo ese llamado, bajo la altura de ese llamado. Evidentemente, no es nada fácil, evidentemente. Necesitamos al Espíritu Santo para vivir, pero es por fe que nosotros llegamos a vivir de esta manera. Pablo se presenta como un prisionero del Señor y en otras ocasiones de Cristo, dicen en otras traducciones, queriendo decir, yo estoy persuadido, atado, yo estoy convencido, yo estoy bajo estos límites de Cristo. Hermano, ahora todo lo que hagas tienes que hacerlo bajo los límites de lo que el Señor te permite hacer. Ya tú ya no vives antes como si no tuvieses, como sin reglas. Tú ya no vives para el placer, tú ya no vives para los deleites de la carne, ahora vives para Cristo, así como el apóstol Pablo hacía. Y a mí se me hace este versículo que dice, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación. A mí se me hace que el apóstol Pablo, cuando el Espíritu Santo lo estaba usando, yo creo que él estaba sintiendo lo que él estaba escribiendo, no lo estaba escribiendo por sí. Este os ruego no solo fue un ruego como se los acabo de decir. Yo me imagino que él sentía ese peso cuando él decía, os ruego que viváis de la manera digna de la vocación que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportados los unos a los otros en amor. No he olvidado todavía Romanos 12, hermanos. Pero miren lo que dice aquí, soportados los unos a los otros en amor. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Es que la verdad es de que algunos vienen a Cristo y rapidito crecen en Cristo. Pero hay algunos que necesitan más tiempo. Hay algunos hermanos que necesitan que se les explique algunas cosas una y otra vez. El Señor nos ha llamado también a nosotros a que seamos pacientes con nuestros hermanos, a que los amemos, a que seamos humildes, que seamos mansos y que nos soportemos unos a otros. En ocasiones yo sé que hay hermanos que nos desesperan, pero el Señor te ha llamado a que seas humilde, a que tengas paciencia con ellos, a que seas comprensivo, mi hermano. Ya sé de que se le ha dicho a ese hermano una y otra vez y sigue en esa actitud. Sé paciente con él, sigue orando con él, sigue amando. Esa actitud de mansedumbre que pueda ser una realidad en nosotros, algo visible, que las demás personas puedan ver que tú reflejas a Cristo, que tú tienes a Cristo, que lo puedan ver en tu cara, que lo puedan casi oler, que tú tienes a Cristo, por cómo tú te comportas, por cómo tú eres paciente y ayudas a tu hermano. Le ayudas a crecer de tal manera que luego puedan ir de la mano juntos, caminando bajo ese mismo llamado, con esa misma misión, a lo que el Señor nos está llamando. Ahora sí, vámonos a Romanos capítulo 12, que lo he pronunciado ya una y otra vez. Y es que se me parece parecido al versículo 12, perdón, al versículo 1 del capítulo 4. Dice de esta manera, por consiguiente, hermanos, aquí está, os ruego, nuevamente la palabra que habíamos visto, en la cual yo también siento que aquí también Pablo les está diciendo, no de una manera sin sentimiento, os ruego, sino que de una manera en la cual siente ese pesar, ese amor por cada uno de aquellos que habían sido gentiles y que ahora están en Cristo y que son nuevas criaturas y que han sido adoptados y que han sido ahora nuevamente puestos en el olivo, puestos en la nueva naturaleza de Cristo. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y miren, mis amados hermanos, en este versículo 1 del 12 y en Efesios 4:1, el apóstol hace un ruego y en ambas se nos está pidiendo que tengamos un estilo de vida que agrade al Señor. Aquí se nos está pidiendo que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, agradable al Señor. Y se me hace imperativo pronunciar el siguiente versículo.
Y no os adaptéis. En otras traducciones dice, no os acomodéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. La voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Miren, amados hermanos, porque estos versículos manejan las mismas ideas. Lo que nos está queriendo decir es, hermanos, cuando dice no os adaptéis, no os acomodéis a este mundo, es no te talles, hermano, de tal manera que tú tengas que encajar en los estándares que el mundo te ofrece, porque ya no son tus estándares. ¿Ustedes se han fijado cuando hacen galletitas? En ocasiones se hacen galletas para Navidad y tienen un molde. Uno le echa ahí la harina ya mezclada y luego esa harina se acomoda en el molde. Y luego tú tienes un montón de hombrecitos que se hicieron de galleta. Así viene siendo el mundo. El mundo tiene un molde y muchos creyentes se están queriendo acomodar a eso. Y ustedes podrán pensar que es legalismo algunas menciones que les voy a hacer. Pero todo creyente que quiere parecerse más a alguien que represente el mundo se está acomodando de esa manera. Yo no creo que sea legalismo. Porque el Señor te está mandando a que vivas un estándar diferente. Porque el Señor te ha hecho un nuevo hombre. Entonces, ¿para qué vivir como el viejo hombre? Si el Señor ha hecho algo nuevo en ti, entonces ¿por qué venir nuevamente y regresar del basurero donde te hayas sacado, del lugar de donde hayas venido, de donde no te sientes orgulloso? ¿Por qué regresar una y otra vez cuando el Señor ha hecho algo nuevo? Yo ya he mencionado esa ilustración, pero Charles Spurgeon decía de que una oveja por su naturaleza no se va a revolcar en el lodo, pero un cerdo sí. Un cerdo sí, lo va a hacer una y otra vez. ¿Pero por qué? Porque esa es la naturaleza de él. El cerdo se siente bien cómodo ahí, disfruta el lodo. Pero, amados hermanos, tú ya no eres un cerdo, tú eres una oveja. Así que disfruta, mi amado hermano, recostándote en los pastos, en los lugares delicados donde el Señor te hace descansar, disfrutando tu nueva naturaleza, siendo pastoreado por Él y ahora viviendo como un seguidor de Cristo. Alguien que le representa no solo en la iglesia, sino que fuera de ella, alguien que vive bajo esos parámetros y esos estándares. Hermano, no te acomodes, no te moldees a esto, porque no es lo que el Señor quiere, no es lo que el Señor te ha llamado a hacer. Ese no es el llamado que te ha hecho. Estoy completamente seguro de eso. Qué bonitos estos dos versículos. Hace unos 3 días yo estuve caminando alrededor de aquí y yo hice una meditación en cuanto a esto. Estuve meditando y le escribí en mi teléfono. Es que, amados hermanos, el mundo nos presenta una estructura atractiva, pero no es la igualdad, no es la calidad y no es el contenido de Cristo. Como los edificios, se ven muy bellos, con muchas construcciones, muchas estructuras se pueden ver muy bellas. Pero, amados hermanos, Dios ha hecho en ti algo nuevo. Él te ha hecho su iglesia. Así que aunque la estructura se vea bella, tú no quieras parecerte a eso, porque Dios ha cambiado todo tu ser y tu contenido también. Hermanos, si nosotros fuéramos hombres hechos de plasticina y nos dejamos moldear por el mundo, lo más seguro es que te deformen en vez de que te formen. Pero si te dejas en las manos del alfarero, del que creó a cada ser humano, y escucha su voz y te dice cómo debes de vivir y cómo debes de comportarte, entonces te vas a alinear con esa verdad. Y probablemente ya no encajes en el patrón del mundo, porque el mundo te exigirá y te presionará para que tú tengas que encajar en su falsedad, en su mentira, en su ideología. Pero la palabra de Dios es la verdad
y la verdad te hará libre si no lo eres, y a los que ya son libres les traerá un completo gozo vivir bajo esta libertad. Dios está tratando con vidas, y nuestras vidas Él quiere que lo glorifiquen. No que la idea, hermano, no es alterar la imagen de Dios, rebajándonos a vanas y mediocres principios impuestos por el hombre. Estos son principios puestos por el príncipe de este mundo. Hermanos, este versículo dice: no os acomodéis a este siglo. Y está queriendo decir, ese no es un no rotundo, es un no negociable, es un no, como decían nuestras madres. No, es un no drástico. No lo intentes, no lo hagas. Hermanos, yo quiero que esta palabra no vaya dirigida nada más al intelecto. Yo quiero que tú puedas escuchar como parte de Dios este no. No os acomodéis a este siglo. El príncipe de este siglo es Satanás. No os acomodéis a lo que nos propone el sistema, a lo que nos venden, a lo que nos regalan, a lo que destruye la imagen de Dios, a lo que avergüenza la imagen de Dios. Cada vez que hagas algo, pregúntate esto: ¿esto glorifica a Dios? ¿Cuál es la intención por la cual tú haces las cosas que haces? ¿Por qué intención quieres hacer lo que haces? ¿Por qué intención te pones algo? ¿Cuáles son la motivación? ¿Tu intención es glorificar a Dios? Ánimo. Pero si no es esa, no te acomodes a este siglo. Volvamos nuevamente a Efesios. Y lo que les acabo de pronunciar ahorita es lo que estuve meditando durante estuve caminando alrededor de aquí de donde vivo. Yo espero que haya sido de bendición también para ustedes, porque a veces el Señor también me habla en mi vida antes de que yo pueda traer algo para hablarles a ustedes. Esforzados por preservar, dice el versículo 3, capítulo 4, versículo 3 de Efesios. Esforzados por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Miren que se nos está llamando a algo, una demanda a nosotros, que nos esforcemos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Qué cosa más difícil. Hemos hablado ya de la paz, hemos hablado de la unidad, porque la unidad que tenemos, la tenemos por Cristo. Y como dijo hace poco, escuché en un video un doctor en teología referente, creo, a este versículo, decía así: que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Si Dios nos ha unido en un solo cuerpo, en un solo espíritu, así que, hermano, no intentes tú desunirte, ni ser parte de desuniones, ni participar también en divisiones, porque lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Aquí te está mandando a que te esfuerces por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en el vínculo que es Cristo, porque Él es el príncipe de paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza y de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hermanos, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Este versículo 5 a mí me recuerda las 5 solas. Ahora que estamos hoy 31, mañana va a ser primero. Vamos a ver esto, hermanos. Las 5 solas, ustedes pueden enterarse sobre ello. Solo Cristo,
una sola fe y un solo bautismo. Las dos primeras forman parte de las 5 solas. Sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo a Él sea la gloria, sola Escritura. Esas son las 5 solas. Dice el versículo 6, un solo Dios y Padre de todos, que están sobre todos, por todos y en todos. Aquí está hablando este versículo 6 sobre totalidades. O sea, no hay nadie sobre Él. Él es el dueño de todos, sobre todos, en todos. No hay nadie sobre Él. Que quede bien claro que Dios es Dios y no hay nada sobre Él. Y lo que Él ha hecho en nosotros nos hace uno en Cristo. Dice el versículo 7, pero cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros. Y mire, aquí se usa la palabra clave, gracia. Nuevamente, es la palabra clave del libro de Efesios. Gracia, 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 hermanos. Queremos saber y gozar de la bendición del Señor, comprender la gracia. Léete Efesios en una sentada. Aunque nosotros ya llevamos 2 meses estudiando este libro, pero lo puedes leer en una sentada. Yo lo he hecho. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia. O sea, ese don, ese regalo inmerecido, conforme a la medida del don de Cristo. Conforme a la medida del don de Cristo, hermanos. ¿Usted sabe cuál es el don y la medida de Cristo, hermanos? Yo no sé. O sea que de manera inexplicable se nos ha dado lo que no merecíamos. De maneras agigantadas. Yo solo puedo decir, hermanos, a esta verdad, hermanos, gracias Cristo, no lo merecía. Gracias Cristo. Que Dios nos ayude a vivir, hermanos, a la altura del llamado que nos ha hecho. Que el Señor nos dé las fortalezas, porque aquí ya en el capítulo 4, ya no se nos habla nada más de lo que Dios ha hecho, sino que también se nos habla de lo que ahora a nosotros nos corresponde hacer, cómo debemos de responder a la obra que el Señor nos ha hecho. Esta parte nos interesa más porque nos gusta recibir las bendiciones de Dios, las riquezas del Señor, pero cuando nos toca también hacer nuestra parte, a veces nos hacemos los de oídos sordos, los ronceros, los pesados. Levántate, hermano, y busca a Cristo. Dobla rodilla ahí donde estás y dale gracias por lo que Él ha hecho con nosotros. Oremos. Padre bello, Señor, hoy podemos reconocer que también humanamente tenemos una responsabilidad, la responsabilidad de buscar, Señor, caminar en tu presencia día tras día, de ser pacientes con nuestros hermanos, de comportarnos, de ser humildes, mansos, Señor. A veces nos desesperamos, Señor, pero ayúdanos. Queremos cumplir con lo que tú dices, Señor, en estos 7 versículos. Y no podemos sin tu ayuda. Ayúdanos a tener paciencia con nuestros hermanos. Ayúdanos porque ¿a quién más podemos correr, Señor? Síguenos formando, moldeándonos y haciéndonos cada vez más como Cristo. Que amemos más, que seamos más y más obedientes a ti y que te demos gloria y honra con nuestra vida. Porque hemos sido unidos en un solo Dios, hemos sido unidos, Señor, en un solo cuerpo, en un solo espíritu, en un solo bautismo, Señor. Y ese bautismo es el de Cristo. Amén y amén.